En videos anteriores hablamos del proceso sucesorio y sus etapas, las tres etapas que van desde la apertura del juicio sucesorio hasta la inscripción de la declaratoria de herederos. En esta oportunidad vamos a hablar de qué se puede hacer en cada etapa, qué pueden hacer los herederos en cada una de esas etapas, teniendo en cuenta que si hay bienes dejados por una persona que se llama causante, es el causante de la sucesión, esos bienes todavía se encuentran en cabeza o en titularidad de la persona fallecida o de las personas fallecidas. De acuerdo si se abre la sucesión de una persona o de las dos personas integrantes, por ejemplo, de un matrimonio. ¿Qué pasa? Pasa que los herederos, los coherederos, o el heredero en todo caso, si es uno solo, vendrían a ser poseedores de la herencia desde el día del fallecimiento del causante. Obviamente hablamos de los herederos forzosos, que son los descendientes, el cónyuge y los ascendientes. Cuando hablamos de colaterales, claramente no son herederos forzosos y deben, para reclamar sus derechos sobre los bienes dejados por el causante, deben iniciar la sucesión, obtener la declaratoria de herederos y demás. Eso no quiere decir que esos bienes dejados por el causante queden de forma definitiva en cabeza de esa persona. Para que los bienes pasen a titularidad de los coherederos o del heredero o de una tercera persona, deben hacerse determinados trámites que son los que hemos hablado en los videos anteriores. Ahora bien, los herederos pueden alquilar el inmueble sin tener una declaratoria de herederos. En realidad lo pueden hacer, pero lo más probable es que tengan inconvenientes si el locatario es conflictivo. ¿Por qué? Porque al no tener abierta ninguna sucesión, ni tener una declaratoria de herederos o una designación de administrador en el sucesorio, ese locatario de mala fe, por ejemplo, podría plantear que los locadores, los que figuran como locadores en el contrato de locación, no son los titulares registrales del inmueble, en consecuencia no tienen legitimación activa para reclamar, por ejemplo, un desalojo por falta de pago de alquileres. En consecuencia, para administrar bienes es necesario que los herederos lleguen hasta la declaratoria de herederos, por lo menos. Bien. ¿Qué otra cosa se puede hacer desde la apertura del sucesorio y hasta la declaratoria de herederos y que no genere un conflicto futuro? Pongamos por caso que uno de los herederos le quiere ceder sus derechos y acciones hereditarios a otro de los herederos. ¿Lo puede hacer sin apertura del sucesorio? Y la respuesta es que no. Si está abierto el sucesorio, habiendo bienes dejados por el causante, ya teniendo un expediente, una carátula, un número de expediente, ese heredero, si le quiere, entre comillas, vender su parte a otro heredero, puede ceder derechos y acciones hereditarios en forma onerosa en una escribanía a un coheredero que le quiera comprar, entre comillas, la parte. Eso se puede hacer desde que está abierto el juicio sucesorio de fulano de tal, ¿sí? Es decir, que al ceder derechos y acciones, esa persona que los estaría comprando, que sería el cesionario, el día de mañana tendrá la posibilidad de escriturar esa parte a su nombre, esa parte idealmente dividida entre los coherederos. Y ahora, ¿qué pasa con el tema de la venta por tracto abreviado a terceras personas? ¿Se puede con una apertura del sucesorio? Y la respuesta es que no. ¿Se puede con una declaratoria de herederos vender a una tercera persona vía tracto abreviado un bien inmueble, por ejemplo? Y la respuesta también es que no. Ahí los herederos, si le quieren vender a un tercero, por ejemplo, un inmueble de propiedad de una persona fallecida, deben llegar hasta la inscripción de la declaratoria. Es decir, una vez que obtienen ese despacho judicial que dice que en virtud del fallecimiento de fulano de tal le suceden en carácter de herederos o sucesores universales tal y tal persona, una vez que está ese despacho del juez, tienen que llegar hasta la inscripción de la declaratoria, es decir, pedir determinada cantidad de
documentación como informes de dominio sobre el inmueble, informes de anotaciones personales del causante para ver si tenía inhibiciones o había cedido derechos o acciones, la evaluación fiscal sobre el inmueble, el pago del ITGB, el pago de la tasa y la sobretasa de justicia, y una serie de recaudos que el juzgado le va a pedir para que expida o libre una orden, ¿sí?, que es líbrese oficio y testimonio del registro de la propiedad inmueble a los efectos de inscribir ese bien a nombre de los herederos declarados en ese expediente. Ahí, teniendo esa inscripción de la declaratoria, sí pueden vender por tracto abreviado a un tercero comprador que esté interesado en la adquisición de ese bien inmueble.